Hola, buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre la física clásica. Mi equipo está conformado por Aris de Jesús, Kelly Maday y su servidora Azul. Las huellas que la ciencia dejó en la sociedad sacudieron los cimientos de creencias milenarias e hicieron cuestionarse a la humanidad sobre sus conocimientos. La revolución científica que inició Copérnico, cuestionando lo establecido, acabó con el oscurantismo e invitó a una reflexión sobre nuestra realidad. Que ahondaban en aquel tiempo en la Europa medieval. Como algunos historiadores sugieren, el génesis de la ciencia se puede ver desde dos posturas. Una centrada en la restauración del conocimiento natural de los antiguos, podría decirse de un renacimiento científico y posteriormente una revolución científica, cuando los científicos pasaron de la recuperación a la invención. Los siglos XV y XVII denotan un cambio de la era medieval a la edad moderna y por tanto cambios en todos los campos del saber humano: arte, política, filosofía,
los experimentos, el cual le permitió hacer una de las primeras aplicaciones de la regla social, la cual fue donde hizo importantes aportaciones con observaciones en microscopio, además de explorar ideas de la naturaleza de la gravedad. Así la física clásica se desarrolló en múltiples cabezas con la intervención de múltiples científicos, y entonces una obra llegaría y cambiaría la historia de la ciencia. Newton, al saber camino del mundo de la sobre geometría, matemáticas, entre otras disciplinas, desarrollaría ideas como Hubble sobre la gravedad, y esta sería la base para que el genio matemático formulara las leyes de Newton que publicaría en su obra Filosofías Naturales y Matemáticas por los años 1690. Esta obra establece los fundamentos de la ilustración dinámica, lingüística, entre otras ramas de la física, sistematiza un método para el estudio de la naturaleza por medio de la matemática formulada y expresada, las leyes del mundo. Las leyes del movimiento son tres. La primera ley afirma que todos los cuerpos perseveran en estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar de ese estado por fuerzas impresas. La segunda ley establece que la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto es directamente proporcional al cambio en su movimiento lineal en un sistema de referencia inercial. La tercera ley enuncia que las acciones recíprocas de dos cuerpos siempre son iguales y se dirigen en sentido opuesto. Estas leyes son la base de su obra, en la que detalla los movimientos del cuerpo, su relación con la resistencia y la velocidad, y el sistema del mundo. En esta obra Newton no solo haría grandes aportaciones a la mecánica, sino también a las matemáticas, ya que Newton, gracias al cálculo infinitesimal, proporcionaría las herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de realizar predicciones. Lo que estas leyes proponen es un cambio en el acercamiento a problemas en la vida cotidiana desde un punto matemático y mecánico para poder predecir los comportamientos. Y es así que la mecánica clásica nace como una rama de la física que estudia el comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Esta disciplina se subdivide en estática, que trata sobre las fuerzas en equilibrio mecánico, cinemática, que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen, y la dinámica, que estudia los movimientos y las causas que lo producen, fuerza y energía. A la obra de Newton se le conoce como la gran síntesis, pues Newton basó su trabajo en aportaciones de Kepler, Galileo y otros científicos más, por lo que unificó el conocimiento de generaciones de científicos, siendo su obra considerada la conclusión de la revolución científica y el nacimiento de una nueva era. La era de la Ilustración, en la que el conocimiento y la razón fueron elevados sobre las distintas formas de pensamiento. El mismo Newton comentó: "He visto más lejos exponiéndome sobre los hombros de gigantes". Newton trabajaría también en otras áreas del conocimiento, donde dejaría un gran legado para futuros científicos. Sus estudios son sumamente importantes en la óptica. Para el siglo XVIII, Newton no solo estaba en su revolución sistemática de pensamiento, sino que era el más famoso y visible de sus ejemplos en la época. Las ideas de leyes uniformes para los fenómenos naturales se reflejarían en una mayor sistematización de una variedad de estudios. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII abren las puertas al llamado siglo de las luces o la Ilustración. Instituciones científicas como la Academia Inglesa y el espíritu crítico de los enciclopedistas franceses, que se extiende por todo el continente, y una nueva visión convive con el inicio de la Revolución Industrial. La física empieza a estudiar el comportamiento de la materia a otro nivel. La retroalimentación en la ciencia, tecnología y sociedad impulsó revoluciones. Al llegar al siglo XVIII, todas las investigaciones se basaron en las ideas sintetizadas por Newton y compartidas por otros científicos, y se impulsaron áreas del conocimiento que ayudaron a mecanizar y entender muchos conceptos naturales, fundamentando disciplinas como la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos y la mecánica de estadística. La física ayudó a poner a disposición del hombre la tecnología, el desarrollo de telescopios, microscopios y otros instrumentos, así como el desarrollo de experimentos y máquinas cada vez más sofisticadas
que permitieron un estudio más avanzado de la naturaleza, que a su vez permitió que se abrieran un campo de la física que se conoce como la mecánica de medios continuos, que incluye la mecánica de sólidos deformables y la mecánica de fluidos, donde mediante un modelo matemático se puede describir el comportamiento de una porción de un material formado por un conjunto de partículas, ya sea un gas, un líquido o un sólido, pero eso será estudiado macroscópicamente. Daniel Bernoulli fue un importante científico que hizo aportaciones en el estudio de la materia. Con la publicación de su obra Hidrodinámica en 1738 y las aportaciones de su teoría de probabilidades permitieron tener las herramientas para encontrar soluciones sencillas a problemas por métodos clásicos. Daniel también se interesó en el problema de los errores en las observaciones. En esa época era común considerar el promedio de las observaciones realizadas como el valor de la magnitud media, por la insuficiencia de tal razonamiento, y aconsejó utilizar un método que puede considerarse un antecedente del método de los mínimos cuadrados. De esta manera, ese científico explicó sus razonamientos estadísticos para explicar el comportamiento de sistemas de fluidos, dando nacimiento a la mecánica estadística. Mecánica estadística. La utilidad de la física estadística consiste en negar el comportamiento microscópico de los sistemas y su comportamiento macroscópico o colectivo, de modo que conociendo el comportamiento de uno se puede conocer el comportamiento del otro. De esta manera también se puede averiguar detalladamente el comportamiento de fluidos, gases y líquidos, siendo esto el inicio de una de las ramas de la física conocida como la termodinámica. Mecánica analítica. En el estudio de la materia llegamos a conclusiones fascinantes sobre el cosmos, preguntándose el porqué de las cosas. Entender los mecanismos nos lleva a cuestionarnos sobre las variables que hacen posible la realidad. Por ejemplo, ¿por qué las burbujas deben ser circulares y no redondas? ¿Por qué las partículas en cierto sistema tienen que ser componentes y sobre otras no? Los conceptos de energía y hacer formularios sobre esto nos lleva a aplicar conceptos como la diferencia de energía de un sistema cuando sumamos la energía cinética o potencial. Tenemos la energía total de un ángulo. ¿Qué sucede si tenemos la diferencia de alguna manera algo útil para explicar el comportamiento de la naturaleza? Este interrogativo llevó en 1778 el físico matemático y astrónomo Joseph Jules Delany a reescribir la mecánica de Newton, y a partir de un objeto matemático al que llamó Lagrangian. Este se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, y dio origen a una nueva forma de estudiar la mecánica analítica. Su obra es una apología de utilización de las ecuaciones diferenciales en mecánica, en la que con ayuda del cálculo diferencial deduce toda la mecánica de salidas y fluidos, pudiendo predecir no solo su comportamiento en un instante, sino también predecir el cual sería su evaluación en el tiempo ante los múltiples Ante las diferentes trayectorias que podría tomar un cuerpo con ciertos cálculos, podemos determinar cuál será la trayectoria que tomará en la vida real. Las recomendaciones facilitaron el estudio del fenómeno matemáticamente y conceptualmente. De esta manera podemos darnos cuenta que actualmente las aportaciones de Newton fueron la base de múltiples trabajos que aportaron en distintas áreas de la física. Las aportaciones científicas de la
era la física. Algunos pensadores sostenían que la reducción de los fenómenos a sus partes y sus interacciones era suficiente para explicar los fenómenos, apelando así a una visión reducida pero práctica para entender y denominar la naturaleza y emplear a favor del hombre. Por lo que gracias a los cálculos y sus predicciones se llegó a asumir en física clásica.